habíamos empezado con lo que es la lección uno, que simplemente es algo básico, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hacerles un breve resumen para que ustedes también puedan ponerse a corriente, por favor. Esta clase, les recuerdo, está siendo grabada, así de que pueden revisarla con posterioridad. Si es que algo no les quedó claro, desean tal vez tomar apuntes, pueden ingresar al aula virtual. Tengo entendido de que el asesor Lenin Rivas ya creó el usuario con la contraseña. Para que ustedes puedan ingresar, ahí se van a encontrar las diapositivas, junto con lo que también corresponde eh, a las clases también grabadas y una que otra lectura escaneada que yo les pueda presentar, ¿sí? Algo adicional, por favor, sí les sugeriría que conforme vayamos avanzando en este curso en lo que respecta a lógica jurídica, vamos a desarrollar algunas fórmulas. Entonces yo sí necesito de que ustedes puedan eh, tener algún libro o algún cuaderno de apuntes o en todo caso algunas de lo que le denominan fichas bibliográficas, que son unos pequeños rectángulos de cartón eh, rayado, y ahí ustedes pueden tomar nota de las fórmulas, que es lo que vamos a desarrollar para que puedan realizar los ejercicios con mayor rapidez. Entonces, sin más que decirles, vamos a empezar con la lección número uno. A ver, un momento, por favor. ¿Pueden observar la diapositiva? ¿Sí? Listo. Entonces, lo que vamos a desarrollar hoy día, en lo que corresponde a lógica jurídica, son conceptos preliminares. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos para llegar a la lección 2, que es la que nos interesa. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a desarrollar son conceptos preliminares, como por ejemplo, cómo se originó la lógica, quién fue el que originó el término lógica, cuáles son las divisiones que existen en lógica como la lógica antigua o la lógica moderna. Después también algunos datos importantes sobre en qué ramas de la ciencia, ya sea formales o fácticas, se ubica la lógica. Entonces, en primer lugar, tenemos que nosotros hablar sobre la génesis de la lógica. La lógica tiene su origen en el siglo IV antes de Cristo. Quien lo creó fue Aristóteles. Entonces, Aristóteles, o también denominado el gran filósofo de Estagira, porque ese fue el lugar donde él nació, entonces él en esa época no la llamó así, lógica, como ahora nosotros la conocemos, sino el nombre que él le asignaba era el de analítica, y analítica proviene del griego análisis. Entonces, más que todo se debe que él le haya designado ese nombre de analítica por una obra que él tiene, que es el Organón. Entonces, en este Organón, en esa obra, Aristóteles lo que hacía era
recopilar todo el conjunto de investigaciones que él realizaba sobre la lógica. Y este conjunto de investigaciones recibían el nombre de analíticos. Es por eso que de ahí proviene el nombre de analítica en esa época, ¿no? Que recibía lo que ahora conocemos como lógica. Sin embargo, nadie sabe hasta ahora, se desconoce, por qué ahora nosotros conocemos a la analítica, la conocemos como lógica. Hay una corriente que señala, por ejemplo, el autor Boetzio, señala de que el término lógica pudo haber sido creado para poder diferenciar lo que corresponde el organón a una corriente contraria que era la dialéctica estoica. Esa puede ser una de las razones. Ahora, ¿cuál es la etimología? O sea, ¿de dónde proviene el término lógica? El término lógica proviene de dos términos, ¿sí? Del término logos y del término legein. Entonces, aquí por favor sí quiero que me presten bastante atención para poder explicarles en qué consiste cada una de estas palabras. En cuanto a lo que es logos, logos fue utilizado por primera vez por Heráclito y por Pitágoras. Entonces, el término logos no solamente corresponde a lo que es el campo de la lógica, sino que es más que todo considerado un principio de validez universal, o sea, de que abarca mucho más que la lógica. Entonces, a ver, por favor, un momento. Vamos a activar la pizarra. Listo. Entonces, estamos explicando. Claudia, cuando tu taller te indique que revises el libro de familias. Estamos explicando sobre, a ver. Listo. Estábamos indicando de que el término lógica proviene etimológicamente de dos voces, logos y legein. Entonces, habíamos dicho de que el término logos fue atribuido o fue utilizado por primera vez por Heráclito y por Pitágoras, que son dos filósofos griegos. Entonces, ellos señalaban lo siguiente. Imaginemos que esto es nuestra realidad, ¿sí? Donde nosotros nos encontramos. Y nosotros tenemos una amplia vista que está formada por determinados hechos o sucesos. A veces estos determinados hechos a nuestros sentidos no son perceptibles completamente, o sea, no los podemos percibir con facilidad con nuestros sentidos. Entonces, nosotros necesitamos de una herramienta o de un instrumento que nos permita poder volver inteligibles esos objetos, o sea, de que nosotros los podamos palpar y podamos verificar su existencia. Entonces, este objeto que nos va a permitir observar claramente estos objetos de la realidad corresponde a logos. Y el logos es otra cosa, no es otra cosa más que la lógica. Entonces, la lógica, bajo estos filósofos, es aquel instrumento, aquel método que nos va a permitir verificar la validez o la invalidez de determinados objetos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo claro con el logos? Listo. Ahora, pasemos a lo que es el legein. El legein es mucho más sencillo. En el caso de lo que es el legein, imaginemos que aquí tenemos la fuente del conocimiento sobre cualquier área, ¿sí? Entonces, toda persona desea llegar a este conocimiento a través también de un camino, y este camino corresponde a lo que es la lógica también, porque a través de la lógica, si bien es cierto, yo no voy a determinar
si un argumento es verdadero o falso, pero sí voy a determinar a través de un ejercicio eh, racional que corresponde a lo que es la inferencia, voy a poder determinar si efectivamente una premisa es verdadera, o en este caso es válida o es inválida, ¿correcto? Entonces, el eje, los filósofos lo establecen como aquel camino que le va a permitir al hombre llegar al conocimiento fácilmente. Mientras que el logos va a ser aquella herramienta o aquel método que nos va a permitir observar los hechos o sucesos de la realidad claramente. ¿Hasta aquí todo claro, señores? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo. Entonces, continuemos con las diapositivas. Bien, entonces, pasemos aquí. Ahora, nosotros habíamos indicado de que la lógica tiene su origen en el siglo IV a.C., con Aristóteles. Entonces, desde el siglo IV hasta nuestra existencia, hasta ahora, hasta nuestros tiempos, existen dos tipos de lógica, ¿sí? Dos ramas. Tenemos a la primera rama de la lógica, que es la lógica antigua, y por otro lado, contamos con lo que es la lógica moderna, ¿correcto? Entonces, la lógica antigua tiene como padre Aristóteles, y es aquella que va desde el siglo IV hasta el siglo XIX. ¿Sí? Mientras que la lógica moderna va desde el siglo XIX hasta nuestro momento. ¿Correcto? Por favor, aquellas personas, Luis y Lois, por favor, desactiven su micrófono para que no exista interferencia. Ahí no hay información. Te estoy enviando el Ya, correo, ¿bien? listo. El correo. Entonces, entras a Gmail. a ver, entonces, continuamos. Entonces, hablamos de dos ramas de la lógica antigua, la lógica moderna. ¿Cuál es la gran diferencia más allá de las fechas entre estas dos ramas? La gran diferencia es en cuanto al lenguaje que ambas utilizan para formalizar su lenguaje. En el caso de lo que es la lógica antigua, utiliza un lenguaje natural, como el que nosotros manejamos, un lenguaje común y corriente. Por lo mismo de que es una lógica aún primitiva o antigua, mientras que la lógica moderna emplea así un lenguaje formalizado. Y este lenguaje formalizado nos permite analizar inferencias. Una inferencia es, por ejemplo, a ver, todo limeño es peruano. Nuestra primera oración. Johan es limeño. Nuestra segunda oración. Por lo tanto, llegamos a una conclusión en función a estas dos oraciones de que Johan es peruano. ¿Correcto? Entonces, ese ejercicio de yo llegar a esta conclusión en función a esas dos premisas, a esas dos oraciones, se le denomina inferencia. Entonces, la lógica moderna
más que todo, aplica un lenguaje formalizado, basado en métodos matemáticos y en función a estas inferencias que yo les estoy diciendo. Un lenguaje formalizado en cuanto a letras, en cuanto a símbolos, mientras que la lógica antigua utiliza un lenguaje natural. En este curso, lo que nosotros vamos a desarrollar es un lenguaje formalizado, con símbolos y con letras. No es que vamos a utilizar toda la frase de que todo limeño es peruano, sino de que vamos a sintetizar esa oración y vamos a transformarla en un lenguaje formalizado. Y eso lo vamos a ver en la lección 2. Listo. Ahora, finalmente, al inicio habíamos indicado de que la lógica es una ciencia formal, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de ciencia es, ya hemos dicho que es una ciencia formal, pero ¿qué es la ciencia en sí? La ciencia es el sistema de proposiciones o de conocimientos que se encuentran metódicamente establecidos y comprobados. Esa es la gran diferencia. Yo tengo que comprobar un determinado hecho para que yo pueda calificarlo como conocimiento y por lo tanto como ciencia. Entonces, la ciencia se divide en dos, en las ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales va a ser básicamente aquellas que establecen la verdad de sus proposiciones mediante la deducción y la demostración, a gran diferencia de las ciencias fácticas que establece la verdad de sus proposiciones a través de la observación. Por ejemplo, por ejemplo, es bien conocido de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo una persona, cómo aquella persona que descubrió eso, llegó a esa conclusión? A través de una deducción o a través de demostraciones, ¿sí? Por ejemplo, habrá restado el ángulo, la diferencia del ángulo para poder llegar a 180 grados, o sea, el ángulo externo, tal vez, ¿no? Y de esa manera habrá aplicado determinadas fórmulas que él habrá considerado pertinentes. Y de esta manera, a través de esta demostración o de esta deducción, él habrá llegado a que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180. A gran diferencia de las ciencias fácticas, donde a través de la observación o de la experimentación, yo puedo llegar a determinar qué conocimiento puede ser validado como ciencia. Por ejemplo, ¿no? Si es de que yo veo de que un árbol es de color verde, sus hojas, yo digo, ¿cuál será la sustancia que forma parte de estas hojas? Entonces, examino esa hoja y me doy cuenta de que es la clorofila. O, por ejemplo, ¿cómo yo me doy cuenta de que tal vez los cuerpos que son sometidos al calor se suelen dilatar? Entonces yo lo someto a una observación y demostración constante hasta que yo pueda determinar que ese conocimiento es válido. Esas son las grandes diferencias entre las ciencias formales con las ciencias fácticas. Ahora, la lógica es una ciencia formal porque simplemente se basa en deducciones o demostraciones. Volvamos al ejemplo que hicimos hace unos minutos, de que todo limeño es peruano, Johan es limeño, por lo tanto, Johan es peruano. A la lógica solamente le importa que se cumpla el aspecto estructural, mas no le importa indagar si es que Johan realmente es limeño, o si es chiclayano, o si es arequipeño. La lógica no entra en esas subjetividades, solamente lo que analiza es la estructura. Que se cumpla A, entonces B, A, por lo tanto, conclusión, B. Solamente le interesa que se cumpla la estructura. Por eso es considerada una ciencia formal. Porque se obtiene el conocimiento, vuelvo a repetir, a través de las deducciones o demostraciones. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguien tiene alguna consulta? Listo. Entonces, pasemos a la lección número 2, que es lo que nos importa y que es lo que estaba programado para el día de hoy. La lección 2
abarca todo lo que corresponde a las nociones de formas lógicas. O sea, el día de hoy vamos a aprender ya a formalizar aquellos lenguajes naturales en una forma lógica. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, por así decirlo, cuál va a ser la unidad de esta estructura, ¿sí? ¿Cuál es, así como, por ejemplo, hablamos de lo más pequeño de esta estructura? Y esto más pequeño, o la unidad, es la proposición. ¿Qué es la proposición? La proposición es una oración aseverativa. ¿Qué significa aseverativa? Es una oración de tipo enunciativa. O sea, que nos está afirmando algo. Pero tiene la gran propiedad, la gran característica de que es una oración que puede ser sometida a la validez o falsedad. Por ejemplo, yo puedo decir, la independencia del Perú es el 28 de julio. Con esto yo estoy afirmando de que la independencia del Perú fue el 28 de julio. Pero tal vez puede ser que sea verdadero, como es el caso que es verdadero, como puede ser que sea falso. Gran diferencia con otro tipo de oraciones, como por ejemplo, ojalá pudiese ingresar a la universidad. Aquí estamos hablando de una oración donde yo estoy manifestando un sueño, un anhelo. Entonces aquí yo no estoy afirmando ni negando algo, simplemente estoy anhelando algo, ¿correcto? Como por ejemplo, si es de que yo puedo decir, ¿qué hora es? ¿Qué hora es una oración interrogativa. Y aquí yo no estoy manifestando ninguna, no estoy ni afirmando ni negando algo. Entonces las oraciones aseverativas, o también llamadas enunciativas o informativas, informan, señalan algo, indican algo. Y tienen la gran propiedad, como aquí se señala, de ser calificada de verdadera o falsa. Por ejemplo, Einstein fue el creador de la teoría de la relatividad. Segunda oración, el Perú está al norte de Ecuador. Ambas oraciones afirman algo. La gran diferencia es de que la oración A es verdadera, mientras que la oración B es falsa. ¿Correcto? Pero como ya les mencioné, como la lógica es una ciencia formal, a la lógica no le importa si efectivamente el Perú está al norte de Ecuador, o está al sur, o está al este. No le importa. Solamente le importa de que su premisa o su proposición sea una oración enunciativa o aseverativa. ¿Sí? ¿Puedo continuar entonces? Listo. Ahora sí. Vamos a hablar de lo que es una inferencia, como ya les había adelantado en la lección 1. La inferencia es una operación lógica, ¿sí? Que consiste en obtener la verdad de una proposición, o sea, la oración, en otras palabras, conocida como conclusión, a partir de la verdad en una o más proposiciones. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí, primer ejemplo, si eres limeño, entonces eres peruano. Si eres peruano, entonces eres sudamericano. Aquí tenemos premisa 1, premisa 2. Estas son las proposiciones. Recuerden que aquí son oraciones aseverativas porque se está afirmando algo, afirmando o negando algo. ¿Y cuál es la conclusión? O sea, ¿cuál es el razonamiento o qué es lo que yo concluyo de estas dos oraciones? De que si eres limeño, entonces eres sudamericano. ¿Correcto? Y esta última oración sería la conclusión. Esta estructura se denomina silogismo. O sea, premisa 1, premisa 2, que se obtiene la conclusión. Y la operación lógica, o sea, ¿cuál es el razonamiento que yo hago para llegar a la conclusión en función de estas dos premisas? Es la inferencia. ¿Correcto, señores? ¿Sí? Segundo ejemplo. Ningún peruano es chileno. Todos los loretanos son peruanos. Esas son las dos premisas. La conclusión, ningún loretano es chileno.
Esa es la conclusión. O sea, de juntar esas dos oraciones, la conclusión a la que yo llego es de que ningún loretano es chileno. Ahora, no vayan a pensar que porque en estos dos ejemplos solamente hay dos premisas y una conclusión, siempre va a ser así la estructura. Puede ser, por ejemplo, aquí como nos señala, una o más proposiciones. O sea, aquí yo puedo tener 3 proposiciones, 5 proposiciones. Y de esas 5 o 3 proposiciones siempre va a haber una conclusión. ¿Me dejo entender? Listo. Ahora, tal cual como yo les he leído estas proposiciones o estas premisas con las conclusiones, estamos hablando en un lenguaje natural, o sea, como si nosotros conversáramos, ¿sí? Como ahora lo que vamos a estudiar es la lógica moderna, entonces nosotros tenemos que formalizar estas premisas. ¿Y cómo las formalizamos? Reemplazando determinadas frases de estas premisas por letras. Entonces, vamos aquí. Ambos ejemplos son inferencias, como ya les había dicho. Entonces, si en el primer ejemplo reemplazamos eres limeño por la letra P y eres peruano por la letra Q, entonces aquí tendríamos primero, como premisa 1, si sucede P, entonces pasa Q, ¿sí? Solamente lo único que he hecho es reemplazar esas frases por dos letras, P y Q. Continuamos. Si en la premisa 2 de lo que teníamos, si eres peruano, entonces eres sudamericano, reemplazamos el eres peruano, a ver, si eres peruano por Q y eres sudamericano por R, entonces tenemos, si se da Q, entonces R. Lo único que he hecho es reemplazar las frases por letras. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Listo. De igual manera, en el siguiente ejemplo, de los loretanos con los peruanos y los chilenos. Aquí lo que hemos hecho es reemplazar loretano por S, chileno por P y peruano por M. Entonces, en lugar de escribirlo tan largo y decir ningún peruano es chileno, todos los loretanos son peruanos, simplemente reducimos, simplificamos y decimos, ningún M es P, todos los S son M. Por tanto, ningún S es P. En eso consiste formalizar en cuanto a una estructura lógica. Ahora, lo que hemos hecho es simplemente simplificar las palabras, en este caso designándoles letras. Pero lo que nos falta también ahora es estos conectores, como entonces o como no, ¿sí? Y estos tienden a reemplazarse por símbolos, y eso lo vamos a ver a continuación. A ver, aquí tenemos lo siguiente. Primer ejemplo, si eres penalista, entonces eres abogado. Si eres abogado, entonces eres profesional. Conclusión, si eres penalista, entonces eres profesional. ¿Sí? Listo. Vamos a la pizarra para poder graficar cómo sería esto formalmente. Listo. Vamos aquí. Perfecto. Entonces, vamos con la primera oración. Tenemos la primera oración. Perdón.
¿Logran ver la pizarra, cierto? Listo. A ver, primera oración. Si eres penalista, siempre respetemos las comas. Las comas son muy importantes. No están en vano. Eres abogado. Siguiente oración. Si eres abogado, coma, entonces eres profesional. Esta línea nos marca lo que es el inicio de la conclusión. Ya. Conclusión. Este símbolo también significa lo que es la conclusión, o el por tanto. Luego, coma. Si eres penalista, coma, entonces eres profesional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos transformar este silogismo, o esto que está formado por premisas que están en un lenguaje natural, cómo lo transformamos a un lenguaje formalizado, lógicamente? Entonces, primero, a ver, vamos aquí. Eres penalista. Vamos a llevar la barra acá. Ya, listo. Eres penalista, lo podemos simplificar con una letra. Por ejemplo, le podemos asignar la letra A. ¿Cierto? Listo. Vamos con entonces. Entonces, en la lógica, en un lenguaje formalizado, se representa de esta manera, con una flecha, indicando hacia el lado derecho. Esta flecha tiene un nombre, no le vayan a decir flecha. Esta flecha tiene el nombre de condicional, ¿cierto? Ese símbolo se llama condicional. Sigamos. Eres abogado, también se puede simplificar en una letra, y le ponemos B. Hasta aquí tenemos nuestra primera premisa formalizada. Vamos con la segunda premisa. Eres abogado. Nuevamente tenemos eres abogado. ¿Para qué le voy a asignar otra letra? Si es que ya lo tenemos aquí arriba, simplificado como B, ¿cierto? Entonces, para ya no ponerle otra letra y hacerlo más simple, vamos a ponerle, ¿eres abogado? Aquí está. Listo. B, igual. Tenemos nuevamente entonces. Este entonces, como ya lo hemos dicho, se simplifica en un lenguaje formalizado con el símbolo de condicional. Y aquí, eres profesional. Eres profesional, nuevamente es un término que no se repite ni en la primera premisa, ni tampoco aquí en la segunda premisa. Es nuevo. Entonces, por lo tanto, le asignamos una letra nueva, C. Entonces, aquí también ya tenemos formalizado nuestra segunda premisa. Vamos a la conclusión. Eres penalista. Eres penalista y ya lo hemos visto aquí. Premisa 1. Entonces, será A. ¿Me siguen? Listo. Tenemos aquí, entonces es graficado como condicional, perdón. Y aquí tenemos nuevamente eres profesional. Y eres profesional, ya habíamos dicho que se formaliza o que se simplifica con C. Entonces, ¿cómo lo formalizamos?
por completo. Vamos a mover aquí un momento la ventana. Listo. Aquí ya tenemos espacio. Listo. Entonces, se formalizará de la siguiente manera. A, entonces B, es nuestra primera premisa. Segunda premisa, B, entonces C. Por tanto, A, entonces, perdón, a ver, acá vamos a borrar. Entonces, C. Y aquí lo que he querido decir es simplemente, en vez de escribir, si eres penalista, entonces eres abogado, si eres abogado, entonces eres profesional, ¿cómo lo he simplificado? Utilizando el lenguaje formal lógico como A, entonces B, B, entonces C, por tanto, A, entonces C. ¿Hasta aquí claro, señores? ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Eso lo voy a borrar, ya saben de que esto queda grabado. Vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo nos decía lo siguiente. Primera premisa. Si nombra a los jueces, coma, entonces se llama CNM, o sea, Consejo Nacional de la Magistratura. Premisa 2. No se llama CNM. Conclusión. Luego, no nombra a los jueces. ¿Sí? Vamos a simplificar. Empecemos. A ver. Nombra a los jueces. Esto se puede simplificar. Vamos a asignarle la letra A, nuevamente. Vemos aquí otra vez el entonces. Este entonces, ya sabemos que se simplifica como condicional. Se llama CNM, y CNM lo podemos simplificar como B. Sencillo, ya formalizamos la primera premisa. Ahora, aquí lo que estamos viendo en la premisa 2 es, no se llama CNM. ¿Qué puedo hacer para facilitarme la vida? ¿Le asigno otra letra? ¿O simplemente veo que como aquí en la primera premisa ya hacemos alusión a se llama CNM y le asignamos a B, aquí simplemente en la premisa 2 se está negando a B, nada más. Entonces para jugar con esta letra B, para seguir jugando con esta letra B, lo que vamos a hacer es, este no se grafica como negación. Se grafica de esta manera. ¿Sí? Y se llama CNM, lo ponemos aquí, como B, porque esto ya lo vimos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos con la conclusión. Nuevamente, no nombra a los jueces. ¿Para qué vamos a asignarle una letra si lo que queremos es simplificar en función de las letras que ya tenemos? Entonces, nombra a los jueces es A. Aquí está en la premisa 1. Y lo que está haciendo simplemente esta conclusión es negar lo que se señala en la premisa 1. Entonces, si nombra a los jueces, ya hemos dicho que está simplificado como A,
Y no, ya hemos dicho que está simplificado así, con este símbolo. Entonces, aquí podemos desarrollarlo de la siguiente manera. Entonces, formalizando, premisa 1, A, entonces B. Premisa 2, negación de B. Por tanto, conclusión, negación de A. Y nuevamente, nos ahorramos el hecho de hablar o de extendernos diciendo si nombran los jueces, entonces se llama CNM, sino que lo simplificamos, lo reducimos y lo transformamos en letras y símbolos. ¿Correcto? Ahora, quiero aquí que nuevamente lleguemos a la conclusión de que a la lógica solamente le interesa la estructura. A la lógica le interesa que se cumpla esto, nada más. Que esto tenga validez, que esta conclusión derive de la premisa 1 y de la premisa 2. No le importa nada más. No le importa si es que efectivamente el CNM nombra a los jueces o si de repente los destituye, no le interesa. Solo le importa de que la conclusión tenga conexidad con la premisa 1 y con la premisa 2. Nada más. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Nadie tiene ninguna duda, por favor? Listo. Vamos a continuar entonces. Sigamos entonces. Ya está. Ahora, me olvidaba, vamos con el tercer ejemplo. Aquí tenemos un tercer ejemplo todavía. Vamos con el tercer ejemplo. Tercer ejemplo. Primera premisa. El CNM nombra a los jueces o capacita a los jueces. ¿Sí? Segunda premisa. El CNM no capacita a los jueces. Conclusión. Conclusión. El CNM, luego, el CNM nombra a los jueces. ¿Sí? Vamos, nuevamente, vamos a formalizar. Aquí, por ejemplo, CNM nombra a los jueces. Esto, para no decirlo tan largo, lo simplificamos como A. ¿Sí? Ahora, aquí ya no tenemos entonces, ni tampoco tenemos una coma, sino lo que tenemos es O. Y este O, formalmente, con un lenguaje formal, se grafica de esta manera, como una V. ¿Sí? Siguiente, capacita a los jueces. Capacita a los jueces, también para poder simplificar esta frase, lo representamos con la letra B. Aquí está. Listo. Ahora, vamos con la premisa 2. El CNM no capacita a los jueces. Entonces, capacita a los jueces, ya lo vimos aquí arriba, en la premisa 1. Aquí lo que estamos viendo en la premisa 2 es de que se está negando, acá vemos, no, se está negando a B. Entonces, por lo tanto, esto lo podemos simplificar como negación
de B. ¿Sí? Vamos con la conclusión. El CNM nombra a los jueces. ¿Dónde lo vimos esto? Aquí arriba, en la premisa 1, con A. Entonces, esto nuevamente será A. Y formalizando, ¿cómo lo hacemos? Premisa 1, A, aquí, A, O, B, premisa 2, negación de B, por tanto, A. ¿Sí? Entonces, nuevamente, de esta manera nos ahorramos de escribir todo esto y simplemente lo graficamos así, formalmente, con letras y símbolos. La única diferencia es de que aquí ya estamos hablando, estamos adicionando a la negación y al condicional le estamos agregando otro símbolo. Entonces, no te olvides que entonces se grafica con esta flecha, después la negación se grafica así, y después la disyunción, que es cuando ponemos el O, se grafica de esta manera. ¿Sí? Por mientras, juguemos con estos tres símbolos. Posteriormente ya se van a adicionar lo que es bicondicional o la conjunción. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todo claro. ¿Sí? Listo. Entonces, si todo está claro, vamos con este ejercicio. Por favor, a ver, quienes estén conectados, aquí yo estoy viendo a Johan, a Lois, no sé si es de que Harold o Luis estarán aquí escuchando. Entonces, por favor, Johan y Lois, por favor, desarrollen este ejercicio en función a lo que hemos desarrollado. Tienen unos 5 minutos y, por favor, terminando los 5 minutos, me dan sus respuestas. ¿Sí? Empieza a contar los 5 minutos.
¿Listo? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Ahí, por favor, quien lo tenga, active su audio y que me explique. Ya, yo tengo resuelto el problema. A ver, A ver, dice, si se nombra a los jueces, le he puesto alfa ujú, y se llama el Consejo Nacional de Magistratura, le he puesto bravo. Si capacita a los jueces, le he puesto Charlie, C, y cuando dice se llama Academia de la Magistratura, le he puesto D. ¿ya? Y cuando dice nombra a los jueces, le he puesto alfa, Ujú. o le he puesto el símbolo, ¿cómo me dijo? Eh, Disyuntiva. sí, y o lo capacita, he puesto la letra C. Perfecto. Y ¿Ya? la operación, y es al último, dice, luego se llama Corte Nacional de la Magistratura, le he puesto bravo, Ujú. o le he puesto el símbolo, se llama Academia de la Magistratura, le he puesto delta. Perfecto. Correcto. Está bien así. No se olviden, no se olviden, por favor, de que la coma representa el condicional, ¿sí? En lugar del entonces. No siempre ustedes van a encontrar el entonces, siempre lo van a encontrar como coma. Y la coma también se representa como condicional. De igual manera, en un supuesto extremo de que no estuviese tampoco la coma, ¿cómo se van a dar cuenta de que se tiene que aplicar la condicional? Por la estructura de la oración. Si nombran los jueces, se llama CNM. El sí, desde ya nos está estableciendo una condición. Entonces aquí también podemos identificarlo como un condicional. Perfecto, está bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre el razonamiento deductivo y el razonamiento deductivo. El deductivo y el inductivo. El razonamiento deductivo está usualmente asociado a la solución de los problemas matemáticos, ¿sí? Por ejemplo, en el despliegue de una demostración geométrica. Sin embargo, el razonamiento deductivo también se puede hallar en un lenguaje ordinario, aunque no tenga una estructura tal cual, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos que Jorge no es un estudiante, vamos a mover aquí para poder visualizar la diapositiva. Si Jorge no es un estudiante de primer grado, entonces, en consecuencia, no debe llevar puesto un gorro. Ustedes se imaginan, o sea, esta oración, esta frase, difícilmente se podría considerar como un tipo de razonamiento, porque es una oración larga y no cumple con una estructura lógica. Entonces, sin embargo, si efectuamos algunas modificaciones para darle esa estructura que ya conocemos de silogismo, con premisas y conclusión, entonces podemos dividirlo así. Jorge no es un principiante. Aquí ya está. Nadie, excepto un principiante, puede llevar puesto un gorro. Por lo tanto, Jorge no puede llevar puesto un gorro. Lo hemos transformado esta oración tan larga de Jorge no es un estudiante de primer grado, en consecuencia no debe llevar puesto un gorro, y lo hemos segmentado cada oración, y esas oraciones lo hemos transformado en un silogismo. Premisa 1, premisa 2 y conclusión. ¿Cierto? Entonces, esto es un razonamiento deductivo. Yo a través, utilizando la deducción, yo puedo analizar estas dos premisas y llego a una conclusión. La deducción es algo que está ante nuestros ojos, simplemente hay que utilizar un pequeño razonamiento y se obtiene la conclusión sin ningún problema. Gran diferencia es, por ejemplo, con la inducción. Por ejemplo, el razonamiento inductivo
nos ofrece menos certeza que el razonamiento deductivo, y más bien una diversidad de grados de probabilidad. O sea, no hay una cosa cierta, sino que puede existir diversidad de soluciones. Entonces, este razonamiento también inductivo trabaja con predicciones del futuro, generalizaciones, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos de ese razonamiento inductivo. Él participa en un concurso de preguntas todos los viernes por la mañana. Al menos, eso es lo que él ha hecho durante todo el semestre hasta ahora. O sea, aquí no hay nada fijo, sino de que existe como regla general que esta persona participa en un concurso de preguntas todos los viernes. Sin embargo, eso es la regla general, pero puede estar abierta a determinadas excepciones. De repente, un día viernes se enfermó y no pudo asistir a este concurso. En cambio, el razonamiento deductivo, que es el que nosotros hemos aplicado en los ejercicios anteriores, es en lo que se basa la lógica moderna, este lenguaje formalizado. Porque aquí no estamos revisando de que si tal vez todos los peruanos son sudamericanos, o si todos los limeños son peruanos, sino que estamos hablando bajo algo que ya es firme. No hablamos sobre una probabilidad, que es en el caso del razonamiento inductivo. Nuevamente, pongamos más casos sobre el razonamiento deductivo. Por ejemplo, si ocurre A, entonces ocurrirá B. Listo. Entonces, ocurre A. Por lo tanto, ocurrirá B. No hay nada más, o sea, no es algo, no hay que aplicar tanta ciencia para poder llegar a esta conclusión. Simplemente se usa un razonamiento lógico, nada más. Otro ejemplo. Si ganamos el juego, entonces ganaremos las series. Nosotros ganamos el juego, por lo tanto se cumplirá la condición, que ganamos las series. Simple. Último ejemplo. R y S ocurren, entonces G no ocurrirá. Si R y S ocurren, la consecuencia es de que G no ocurre. ¿Cierto? Entonces, en esto consiste el razonamiento deductivo. Aplicar un razonamiento lógico, la inferencia, premisa 1, premisa 2, conclusión, que es la suma de esa premisa 1 o la premisa 2, o como el ejercicio que resolviste, Lois, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no estábamos frente a 2 premisas, sino estábamos frente a 3 premisas, y ante esas 3 premisas obteníamos una conclusión. Lo que nos importa aquí es el razonamiento deductivo, pero siempre es importante el establecer la diferencia con el razonamiento inductivo. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí es lo que corresponde a la lección 2. Como aún nos queda media hora, vamos a avanzar con la lección 3. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta tal vez que puedan tener? Johan, ¿alguna consulta? Entonces continuamos. Vamos aquí. Vamos con la lección 3. La lección 3 es cortísima. Entonces, lo que vamos a hablar aquí en esta lección 3 es, más que todo, seguimos con las nociones generales para poder llegar a lo que es la lógica de predicados, que es la lógica que nos interesa practicar. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre pensamiento, lenguaje y lógica. Estos 3 términos se encuentran interrelacionados. No están aislados entre sí, ni tampoco significan lo mismo, sino que se encuentran interrelacionados. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre lógica, lenguaje y pensamiento? La lógica es producto del pensamiento. Tú, Lois, para poder llegar a esa conclusión, poder graficarlo, tuviste que utilizar lo que es la inferencia, ¿cierto? Tuviste que utilizar tu razonamiento. Entonces, la lógica es producto del pensamiento. Ese pensamiento se expresa a través del lenguaje, lo que hemos hecho.
¿no? Todos los peruanos o todos los limeños son peruanos. Ese es un lenguaje común y corriente, un lenguaje natural. Y la lógica hace uso de un determinado tipo de lenguaje, no el lenguaje natural, sino el lenguaje formalizado, a través de letras y símbolos. Entonces, esa es la diferencia, o mejor dicho, la relación entre lógica, pensamiento y lenguaje. ¿Todo claro hasta aquí? Ahora, yo les estaba indicando de que, a ver, no sé si es que alguien puede indicarme, ¿cuál es la característica, o ante qué tipo de oraciones estamos frente cuando hablamos de una proposición? ¿Alguien puede decirme, por favor, qué tipo de oraciones son? Señores, no se olviden, las proposiciones están formadas por oraciones aseverativas o también denominadas enunciativas. Este tipo de oraciones nos informan algo y su principal característica es de que pueden ser sometidos a, pueden ser calificados de verdaderos o falsos. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y esto se los menciono porque vamos a estar ante ejemplos donde ustedes van a poder determinar cuál es una proposición y qué no. Y hay algunas oraciones que les van a hacer dudar. Entonces, para eso es importante y recalco lo que es una oración aseverativa. Entonces, pero no solamente las oraciones pueden ser de tipo aseverativo, sino también es por eso que desarrollamos aquí en esta diapositiva cuáles son las funciones del lenguaje. Y las funciones son tres. La informativa, que es la que ya hemos indicado, que está informando, comunicando algo a las personas, ¿sí? Por ejemplo, el número 2 es par y primo a la vez. Así el número 2 no sea par y primo a la vez, nos están afirmando algo. Y según cuando esta oración sea sometida a una calificación, yo ya podré determinar si eso es verdadero o falso. Esa es la gran característica de las oraciones aseverativas. La segunda función es la función expresiva. Y esta función expresiva es utilizada para poner de manifiesto lo que ocurre en nuestra mente. Y simplemente lo que se hace es exteriorizar nuestros sentimientos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué felices son? Si tú ves a un grupo de personas, tal vez logrando alguna meta que ellos habían compartido en su momento. O de repente manifestar algún anhelo o algún sueño que tú puedas tener. Si yo volase tan alto, ¿sí? Entonces, ese tipo de oraciones expresivas no pueden ser consideradas proposiciones, porque no estamos frente a que yo pueda afirmar de que si yo volase tan alto, ¿dónde afirmo que si eso es verdadero o falso? No posee esta cualidad. La siguiente función es la función directiva. Esta función directiva también se le denomina operativa. Y aquí tenemos simplemente a las oraciones imperativas, o sea, las que están ordenando algo. También encontramos a las oraciones, por ejemplo, aquellas donde se formulan preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hora es? Un ejemplo también de oración imperativa. Nadie será perseguido en razón de sus ideas. Ojo, aquí parece de que fuese una oración aseverativa, pero no lo es. Miren bien la estructura. Esto es una estructura característica de una norma jurídica. Nadie será perseguido en razón de sus ideas. Está estableciendo una orden de que nadie puede ser discriminado porque piense distinto a los demás. Entonces, esta oración es una oración que cumple una función operativa y por lo tanto tampoco puede ser considerada como una proposición, ¿sí? Entonces, tenemos las tres funciones: informativa, expresiva y directiva, las cuales van a estar muy demarcadas
en lo que corresponde a un lenguaje formalizado. Sin embargo, es preciso que tengan en cuenta de que en un lenguaje coloquial no podemos arriesgarnos a hablar de funciones independientes, o sea, como una función en este caso, enunciativa, que se diferencie marcadamente de la oración expresiva, sino que cada una, eh, en este caso podemos hablar de una función múltiple o mixta, o sea, de que todas están conjugadas a la vez. Por ejemplo, me va a pasar algo. Esa es la primera oración. ¿Cómo hiciste para cambiar? Analicemos. La oración me va a pasar algo. Si bien es cierto, o sea, yo a primera vista veo y digo, esta oración cumple una función expresiva porque estoy manifestando algo que está dentro de mí. Pero también cumple otras funciones. Por ejemplo, si es que yo estoy acompañada de otra persona y le digo, me va a pasar algo, le estoy informando de que esté alerta para que pueda auxiliarme. O también puede cumplir una función directiva, de que si también estoy acompañada de una persona al decirle, me va a pasar algo para que esta persona pueda estar atenta a poderme ayudar. Le estoy dando esta indicación, como una exhortación. De igual manera, la segunda pregunta, me desagrada oír su voz. Si yo escucho esta frase, me desagrada oír su voz, estoy dando a entender más que todo, o sea, a primera vista, nuevamente es una función directiva. Estoy imponiendo algo. Simplemente estoy diciendo de que me desagrada oír su voz y quiero que esta persona se calle. Por lo tanto, estoy dando la indicación, estoy exhortando a que esta persona se calle. ¿Sí? Pero también cumple una función informativa, porque estoy comunicando a los demás de que no aguanto la voz de esa persona. O también una función expresiva de que estoy manifestando cuál es mi sentir, de que efectivamente no aguanto o no me parece armoniosa la voz de una determinada persona. Entonces, por eso que decimos de que actualmente en la vida cotidiana, en un lenguaje coloquial, nosotros no hablamos de que, ya, está bien, a ver, por ejemplo, voy a pasarme analizando si es que lo que dijo tal persona, qué tipo de función es, enunciativa, expresiva, no, sino que ahora en un lenguaje coloquial se habla de una función múltiple o mixta, de que todas las funciones están juntas. Pero para cuestiones de la lógica, hablamos únicamente de una función informativa. Eso es lo que nos importa. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a quedarnos aquí porque la otra lección es sobre los principios lógicos supremos. Y estos principios tienen ciertos fundamentos filosóficos que necesitamos un poquito extendernos y nos quedan 10 minutos, lo cual no nos vamos a poder extender con total tranquilidad. Entonces, por favor, si tienen alguna consulta al respecto sobre el curso, pueden hacérmela llegar. Los escucho. Los escucho, por favor. A ver, entonces, ya que nadie tiene dudas, aquí estoy viendo a algunas personas que se encuentran conectadas. Quisiera saber, por favor, para que puedan presentarse con su nombre completo. Yo los conozco solamente por la lista que Lenin me ha pasado, quiénes son los que llevan el curso. Mas no tengo el gusto de conocerlos personalmente. A ver, por favor, ¿pueden presentarse?
Bueno, buenas noches, comenzaré yo entonces. Mi nombre es Luis Gali Molina. Eh, bueno, he tomado algunos apuntes de lo que usted ha dictado, ¿no? Como lógica jurídica, formales, facticias. He reforzado un poco más lo que son los conectores. Las inferencias sí me ha parecido interesante. Y quizás, no sé, me gustaría, quizás me podía hablar de prácticas. No, ¿me podría explicar podría? Perdón, Lo que es las ciencias formales, ciencias prácticas. sí, claro, por supuesto. A ver, habíamos establecido de que ciencias formales y ciencias fácticas son Ya, las dos clases de ciencias, ¿sí? A ver, Ya. la gran característica que poseen las ciencias formales, por ejemplo, es de que se llega a ese conocimiento a través simplemente de la deducción o de la demostración. Esa es la gran característica. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta más fácil? A ver, si es que yo te digo, por ejemplo, observación o... No, perdón, si es que yo te digo deducción, a ver, sería un poco complicado. En cambio, si es que yo te hablo de que ejemplos de ciencias formales, por ejemplo, tenemos a la matemática o a la lógica, es mucho más sencillo. Por ejemplo, una operación simple en matemática. 2 más 3 es igual a 5. Aquella persona que llegó a determinar que efectivamente 2 más 3 es igual a 5, parece una broma, pero es así, tuvo que llegar a una demostración. Tuvo que, tal vez, no sé, traer 5 objetos, dividió 2 objetos con 3 objetos y que efectivamente eso llegó a la conclusión de que eran 5. ¿Sí? O entre otras demostraciones, por ejemplo. Eso ya depende de cada científico. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo en el caso de lo que es la lógica, a través de la deducción. Llegamos a esto, premisa 1, premisa 2, y nos trae como conclusión la suma de esas dos premisas, a través de un razonamiento. Entonces, en eso consiste las ciencias fácticas, o mejor dicho, las ciencias formales, perdón. Ciencias formales, a través de la demostración y a través de la deducción. Ejemplo, la matemática y la lógica. La otra rama de las ciencias es las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas llegan al conocimiento a través de más que todo, de la observación, ¿correcto? Y aquí tenemos como ejemplo a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. Por ejemplo, yo tengo este objeto de aquí, tengo esta liga para el cabello. Entonces, yo quiero establecer cómo la gravedad se aplica en esta liga. Entonces, lo que simplemente haré es hacer caer esta liga y podré determinar a través de fórmulas cuál es la velocidad, el espacio, la gravedad o el tiempo en el que se demora en caer, y de esta manera estableceré fórmulas. Pero todo esto a través de la observación. ¿Cuál es el movimiento que tiene? Si es que tiene un movimiento rectilíneo, si es que tiene un movimiento curvado, ¿sí? Por ejemplo, yo como sociólogo, o como sociólogo en este caso, yo, por ejemplo, veo de que ¿por qué el peruano es tan solidario? Por ejemplo. Entonces, esa es la hipótesis que yo sostengo. Entonces, lo que hago es simplemente verificar a través de, por ejemplo, ¿no? Realizo encuestas o voy a un determinado lugar y todo lo registro con una cámara, y al observar me doy cuenta que de 10 limeños, efectivamente, 8 son solidarios. Entonces, a través de esa observación, yo llego a la conclusión de que el peruano es solidario y que efectivamente el conocimiento que yo decía de que el peruano era solidario es cierto y es algo firme. Entonces, la gran característica de las ciencias fácticas es de que se demuestra
el conocimiento a través de la observación. Y un gran ejemplo de esto es, por ejemplo, las ciencias naturales, sea la física, sea la biología, o también las ciencias sociales, antropología, arqueología, sociología, o la historia, por ejemplo. Espero haber podido absolver tu consulta, Luis. Sí, está bien, gracias. Sí, sí me la ha aclarado. Listo. Vamos a darle la bienvenida a Nelver. Nelver Ajib. Recién se conecta con nosotros. Creo que no puede escucharnos. De todas maneras, Nelver, ya cuando después puedas escuchar el audio, puedas revisar el video. Este va a estar grabado en el aula virtual. A ver, ¿quién es Johan, por favor? ¿Puede activar su audio para presentarse? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Johan. Bueno, soy oficial del ejército de grado alférez y trabajo acá en Maje. Sí, está viendo, es la primera clase que veo porque las otras no pude por lo mismo del trabajo. Es justo le dije ahí a, ¿cómo se llama? A Lenin que estábamos demasiado full, no podía. Y bueno, acá no he tomado nota, pero ¿cómo se llama? Estaba así, estaba, bueno, lo he entendido muy bien, entonces creo que no era necesario tomar nota. Tú eres choque choque. Nada más. Tú eres choque choque, ¿cierto? Creo que se entrecortó la llamada, pero sí. Él debe ser Johan Choque Choque, sí. Exacto. Ah, ya, perfecto. Listo. Sí, porque Sí, más es que que todo tomé mal la señal. ustedes los reconozco por los apellidos. A ver, creo de que Luis solamente ha dejado la cámara activada. A ver, Harold, ¿podrías presentarte, por favor? Creo que no puede hablar. Bueno, pero tú eres Cruz Mato, listo. Y sí, has estado desde el inicio de la clase. Entonces, a ver, Nelver, ¿puedes escucharme ahora sí? ¿Nelver? No, creo que sigue sin escucharme. Bueno, señores asesorados, entonces damos por concluida la asesoría del día de hoy para aquellas personas que se han conectado tarde o que han tenido problemas de interferencia y se han estado conectando, desconectando. He visto ahí a Lourdes de Sousa y he visto a Catherine, supongo que es Catherine Suárez, o es Catherine Guamán Suárez. En este caso, recuerden de que el video de esta clase queda grabado, ¿sí? Para que lo puedan revisar posteriormente. Así también. Hola. Hola, hola Harold, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Buenas noches, Harold. ¿Alguna No, consulta? disculpe. No, no, sí, es la primera clase que estoy presentándome. Listo, entonces, recuerda, creo de que te he visto que has estado dejando la cámara, supongo te han estado llamando por temas de trabajo. No te preocupes, por favor, lo que sí te pido es de que puedas ingresar y revisar el video grabado, si es que quedó alguna duda, por favor. Listo. Entonces, señores, no se olviden el día de mañana a las 6 de la tarde, misma hora hasta las 7:30, tenemos asesoría del Estado, ¿sí? Entonces, nuevamente, la primera media hora más o menos será para hacer un repaso sobre lo que hablamos en la lección 1 y nuevamente para continuar, porque esta lección 1 en teoría del Estado es bastante extensa. Hablamos de aproximadamente 50 diapositivas. Entonces, tampoco creo de que en hora y media podamos terminar las 50 diapositivas, porque tenemos que explicar una por una. ¿Sí? Entonces, si nadie más tiene alguna duda, eh, damos por finalizada la asesoría del día de hoy. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, hasta mañana, señores asesorados. Hasta luego.